Control de velocidad y dirección de giro de motores, Puente H, por Sara María Sánchez Rey, Juan José Martínez y Cristian Mateo Cortés. Los transistores son aparatos semiconductores utilizados principalmente en circuitos digitales y como amplificadores en electrónica análoga. Hay dos tipos principales de transistores, el transistor de alianza bipolar o BJT y el transistor de impacto de campo o FET. El BJT tiene tres terminales, es un transistor bipolar de tres regiones. Se tiene al BJT como transistor bipolar ya que las corrientes están funcionando por difusiones en donde huecos positivos y electrones interactúan entre sí. También vemos un transistor FET o de efecto campo con flujo de corriente unipolar debido a que su campo eléctrico es producido por la tensión de polarización. Igualmente este cuenta con tres terminales, la del surtidor que se encarga de proporcionar los portadores, el drenador que se encarga de absorber las cargas suministradas y la de puerta que se encarga de mantener el equilibrio y pasar los portadores del surtidor al drenador. Además de estos encontramos el MOSFET, el transistor de efecto de campo de metal óxido hecho de un material semiconductor con sustrato y un conductor que está entre la puerta apartado por un material dieléctrico. Este se divide en dos, el MOSFET de enriquecimiento que se polariza para funcionar en corte, lo que significa que si se encuentran apagado no hay ningún canal formado, y el MOSFET de empobrecimiento que tiene el canal conformado por una zona de portadores encontrada en el medio del surtidor y el drenador. Dentro de las divisiones de los MOSFET también encontramos los JFET que son igualmente de efecto campo pero de puerta unión, lo que significa que es controlado por el voltaje, ayudando a la optimización de energía a comparación del BJT y proporcionando un bajo consumo y disipaciones de energía bastante bajas, lo que resulta en un nivel de impedancia alto. En este informe se utilizaron los transistores 2N3904 son empleados cuando se necesita una señal de poca amplitud, son de tipo NPN con tres terminales, colector, base y emisor y se utilizan en circuitos de potencia baja y ganancia alta. Otro utilizado fue el 2N700, un tipo MOSFET clasificación DEMOS con potencia de doble difusión y alta densidad en sus celdas, adecuados para todo tipo de aplicaciones de bajo voltaje y corriente. Encontramos también el transistor IRFZ44N, también de tipo MOSFET y de alta potencia ideal para aplicaciones de conmutación rápida, generalmente utilizado en modelación de PWM. Por último se implementó el IRF9510 de igual manera, tipo MOSFET, es proyectado para recibir y mantener un nivel fijo de energía, requiriendo de alta velocidad y baja potencia de accionamiento de puerta. Toda clase de transistor necesita polarizarse, o sea mantener fijos los voltajes y corrientes con un valor determinado representándose este punto como de reposo. Hay tres tipos de polarización, la polarización fija, la cual es la más inconsistente en donde el punto de reposo varía de acuerdo con la ganancia del transistor y la temperatura. La polarización colector base un poco más estable que en la fija, pero tiene una retroalimentación y por ende va a tomar el voltaje de salida y lo devuelve a la base. Y por último la autopolarización, que es la más utilizada y la más estable de las tres, donde el punto de reposo no depende de la ganancia del transistor y por esta razón es más estable, si es necesario hacer algún cambio. Otro aspecto importante para hablar de los transistores es la transconductancia, una característica eléctrica que hace una relación entre la corriente de salida y el voltaje de la entrada de un dispositivo, obteniendo la capacidad de un transistor para convertir el voltaje aplicado en corriente y también a amplificar las señales. Las ecuaciones para cada tipo de transistor son: teniendo claro lo anterior, hay que hablar de una de las funciones más importantes de los transistores, la cual es como amplificador, en donde se encargan de incrementar el nivel de una señal eléctrica que contiene una determinada información. Los transistores son capaces de amplificar la corriente con una intensidad precisa en uno de sus terminales de entrada y respondiendo en el colector con una corriente mayor. Hay que tener presente que las dos características más importantes en la intervención de la etapa amplificadora son el punto de funcionamiento y la ganancia de la señal. Además de esto, las configuraciones más utilizadas son: para el desarrollo de este laboratorio tenemos como primera etapa la construcción del PWM, luego este se va a la etapa de MOSFET que controla el voltaje de llegada a la carga, luego tenemos el puente H y por último tenemos la carga, el cual es el motor. El circuito puente H no solo sirve para invertir el giro del motor, también sirve para frenar este rápidamente. Lo encontramos en el control de servomotores y de motores. Algunas de sus aplicaciones es en prótesis robóticas o en carros a radio control.
Al activar el puente H, el giro del motor va a ser a cierta velocidad. Esta velocidad puede ser modificada por un PWM, ya que al controlar la frecuencia de esta onda digital podemos obtener la velocidad del motor. Un PWM tiene como abreviatura modulación por ancho de pulsos. Esta funciona al modificar la periodicidad de una señal y llega a ser útil para controlar la energía que se lleva a una carga. En el mercado podemos encontrar un puente H llamado L298N. Este cuenta con dos canales con un voltaje de operación entre 4 y 35 voltios. Este permite tener una corriente máxima por canal de 2 amperios con una potencia de 35 vatios máxima. Tiene un costo aproximado de 9.800 pesos y sus dimensiones son de 43 por 43 por 27 milímetros. En el trabajo de investigación, diseño y construcción de circuito de potencia de vehículo eléctrico se realiza el montaje de un puente H utilizando transistores MOSFET y también la modulación por ancho de pulso utilizando el integrado TL494. Se muestra que la construcción fue óptima, pero que en aplicaciones de la vida real como prótesis es difícil de exactitud debido a la inercia del sistema mecánico y por lo tanto se propone conocer distintos métodos para hacer mover motores. Al realizar el montaje de distintos circuitos es necesario tener precauciones de seguridad, ya que pueden ser peligrosos al no usarlos correctamente. En primer lugar, hay que tener cuidado con la elaboración de circuitos impresos, ya que para esto se necesitan productos químicos que pueden ser tóxicos. Al utilizar estos químicos se deben buscar la ficha de seguridad para saber cómo reaccionar ante una emergencia y sus distintos peligros. Igualmente, hay que utilizar equipo de protección. Estos productos pueden ser inflamables, nocivos, tóxicos y explosivos, por lo tanto hay que saber cómo desecharlos porque pueden ser dañinos para el medio ambiente. Al soldar hay que tener cuidado ya que las herramientas pueden estar calientes, tienen que estar en buen estado y toca usar protección de las vías respiratorias ya que al soldar se provoca humo. Es importante tener cuidado con choques eléctricos, quemaduras, golpes, incendios y explosiones y por esta razón hay que trabajar con los circuitos desconectados. Es importante tener diversas precauciones y retirar los elementos metálicos que no se necesiten y un área despejada. Se recomienda recurrir con material aislante las partes activas del circuito. Igualmente, se debe trabajar con zapatos que sean aislantes. En este informe de laboratorio se van a desarrollar primero distintos ejercicios para evidenciar el funcionamiento de los transistores. Igualmente se van a plantear unos diseños con distintas configuraciones y tipos de transistores, teniendo en cuenta los BJT y los MOSFET. Finalmente se va a proceder con el diseño de un puente H por PWM utilizando un circuito integrado 555. Este diseño de puente H se va a realizar utilizando transistores MOSFET. El primer circuito a analizar es el que se muestra en pantalla. Este se simula en Proteus y se miden los voltajes y las corrientes de cada resistencia. Con estos valores obtenidos se hacen los cálculos correspondientes para calcular el valor de beta del transistor, el cual es aproximadamente 168.17 y se calcula el punto de operación. Igualmente se realiza el montaje mostrado anteriormente y se hacen las mediciones en cada resistencia de voltaje y corriente. Se evidencia que estos valores son bastante distintos y esto se debe a que al calcular el valor de beta para el transistor experimentalmente, esta es de 184, lo que hace que todos los cálculos y las mediciones sean diferentes comparados con la simulación. Esta variación en beta se debe primero a los valores de las resistencias que pueden no ser tan exactos. Igualmente puede suceder debido a la fabricación del transistor, ya que estos tienen un rango en los cuales estos trabajan. Al tener el valor de beta diferente, igualmente se tiene un punto de operación distinto. Para el circuito 1 se utiliza el transistor 2N3904, para el cual se calculó el valor de beta experimentalmente, que es 184. Este valor se va a utilizar para realizar los diseños de dos circuitos. Estos diseños tienen como punto de operación 10 miliamperios y 3 voltios y el otro tiene punto de operación en 15 miliamperios y 2 voltios. Al realizar el montaje y también la simulación,
se observa que se tienen exactamente estos valores como punto de corte, es decir, que el diseño estuvo bien realizado. Igualmente, se evidenció que la ganancia de este transistor sigue siendo 184 experimentalmente. El circuito 2 es el que se muestra en pantalla y se realiza su correspondiente simulación. Con esta simulación se pretende modificar el voltaje en gate hasta obtener una corriente de drenaje de 20 mA. Al realizar esto, se evidencia que el voltaje de gate donde se encuentran los 20 mA de corriente en el drenaje es con un voltaje de 2.88 voltios. Al realizar este mismo montaje, se evidenció que esto sucede cuando el voltaje en gate es de 2.52 voltios. Para la parte 2 del circuito se hace el montaje conectando en corto la pata del transistor de gate a el drenador. Como se evidencia en pantalla, se realiza esta simulación y la idea con esta es ir variando el voltaje en gate hasta tener una corriente de drenaje de 1 mA. Esto se da cuando el voltaje en gate es de 2.89 voltios en la simulación. Al realizar este montaje se evidencia que se obtiene esta corriente de 1 mA cuando el voltaje en gate es de 2.56 voltios. Este voltaje obtenido muestra el voltaje en el que el transistor logra empezar a conducir. Este voltaje es correcto debido a que este transistor tiene una posibilidad de tener un voltaje de apertura entre 0.8 y 3 voltios. El transistor que se venía utilizando para los montajes del circuito 2 es el MOSFET 2N7000. Este transistor se utiliza igualmente para realizar el diseño. Para realizar los cálculos de diseño se utilizan las ecuaciones que se ven en pantalla. Se escoge el valor de voltaje entre drenaje y source de 5 voltios. Este valor se escoge para la polarización. Igualmente se calculan los valores de las resistencias para realizar el circuito como un divisor resistivo. Se realiza igualmente la simulación y el montaje de este diseño donde se pueden verificar los valores obtenidos. Para el circuito 3 se evidencia que es un circuito multietapa, que precisamente tiene dos etapas. Se realiza la simulación de este circuito e igualmente se grafica los valores de voltaje de salida y de entrada en el tiempo. Al comparar estas ondas se puede evidenciar que el voltaje de salida tiene un valor pico de 200 milivoltios, mientras que el voltaje de entrada tiene un voltaje pico de 10 milivoltios. Al calcular la ganancia que da este circuito es de 20. Para la siguiente parte del laboratorio se realiza el diseño de activación de motor con un relé de 5 voltios. Para empezar a hacer el diseño, se sabe que se va a utilizar el transistor 2N3904 y este se va a polarizar como un divisor resistivo igualmente. Para saber la corriente de colector de este transistor, se utiliza la ley de Ohm, donde nos muestra que la corriente de colector para la activación del relé debe ser 20.83 mA, la cual es una corriente de colector permitida por este tipo de transistores. El beta de este transistor es de 100. Con este valor se procede a calcular la corriente de base. E igualmente se va a utilizar un voltaje de 12 voltios. Posteriormente se calcula el voltaje de base y así se calculan las respectivas resistencias. Se realiza el montaje y a continuación se va a poder ver un video de este diseño y montaje. Este diseño igualmente se simula y se monta en físico. Se puede evidenciar tanto en la simulación como en el montaje que al motor le llega 1 amperio de corriente. Igualmente, tanto en la simulación como en el montaje se evidencian los valores de voltaje y de corriente calculados anteriormente. Para el diseño del circuito puente H, primero se realiza el PWM.
Con este se puede saber a qué frecuencia va a ir la señal de este PWM. Con los valores que se puede evidenciar en la simulación, se tiene una capacitancia de 57 microfaradios y los valores de la resistencia 1 y 2 son de 1K. Se tiene esta máxima frecuencia cuando la resistencia del potenciómetro es de 0. Esta frecuencia máxima es de 25.26 Hz, mientras que la menor frecuencia se obtiene cuando esta resistencia es mayor, y esta frecuencia es de 8.42 Hz. Esta frecuencia de el PWM va a servir para modificar la frecuencia y por lo tanto modificar la velocidad a la que va el motor. Igualmente, a la simulación se le realizan las mediciones de voltaje y corriente en la carga. Esta carga en primer lugar es de 5 voltios y 3 ohmios, con una corriente de 1.45 amperios y un voltaje de 4.36 voltios. E igualmente se realizan estas mediciones para una carga de 5 voltios y 12 ohmios. Para el motor de 5 voltios y 3 ohmios se tiene una potencia de 6.32 watts. A continuación se muestra un video sobre el montaje y el funcionamiento de este circuito puente H, donde se puede evidenciar que el motor efectivamente cambia su dirección de giro utilizando los switches implementados, y también se puede evidenciar que se logra una variación en la velocidad de giro del motor. Como se puede evidenciar, el diseño del puente H funciona correctamente en el montaje. Igualmente, en este montaje se realizó la medición de la onda del PWM con un osciloscopio para evidenciar su máxima y mínima frecuencia y así poder calcular la velocidad de rotación del motor. Con las mediciones en el osciloscopio se pudo observar que la menor frecuencia es de 9 Hz y la mayor frecuencia es de 32 Hz. Con la ecuación que se muestra en pantalla, se calcula la velocidad máxima y mínima a la que se puede controlar el motor. Este motor en este caso puede tener velocidades entre 505.2 revoluciones por minuto y 1980 revoluciones por minuto. En conclusión, en este laboratorio se lograron todos los objetivos de la práctica, donde se logró realizar diseños a partir de distintos cálculos con transistores, BJT y MOSFET. Se logró realizar el análisis de distintos circuitos a partir de cálculos, simulaciones y el montaje real. Se evidenció que las mediciones de las simulaciones son en su mayoría cercanas a las mediciones de cada montaje. En cuanto al transistor 2N3904, se evidencia que el valor de beta para este transistor en el montaje es de 184, siendo este valor mucho mayor que en la simulación. Para el circuito 1 con este transistor se pudo observar cómo se realizan los cálculos en el punto de operación para encontrar la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. A partir de los datos del punto de operación calculado experimentalmente, se logró plantear dos diseños calculando el valor de las resistencias necesarias para que el transistor se polarice en cierto punto. Estos diseños logrados tienen como punto de operación 3 voltios y 10 miliamperios y 2 voltios y 15 miliamperios. Se simularon estos circuitos a partir de estos cálculos realizados y fueron correctos. Igualmente se dieron estos valores al realizar los montajes. Con el transistor MOSFET 2N7000 se pudo evidenciar que se necesita un voltaje en la puerta para lograr que este transistor se cierre y que pueda pasar una corriente de drenaje. Se evidenció que para este transistor el voltaje de apertura es de 2.88 voltios y en el montaje se evidenció que este valor es de 2.56 voltios aproximadamente. Estos datos se encuentran dentro del rango permitido para el buen trabajo del transistor. Este voltaje se encuentra en la hoja de datos como VTH.
Con este transistor también se realizó el diseño de un circuito con un divisor resistivo de voltaje, donde el voltaje de puerta y el valor de la corriente fueron 2.88 voltios y 20 miliamperios. Para este diseño se realizó la simulación y la implementación, donde se evidenció el correcto funcionamiento de este y el cumplimiento con los parámetros de diseño. Igualmente se logró el análisis de un circuito multietapa, donde se evidencian dos etapas de amplificación. En la simulación se evidenció también que se tienen 20 de ganancia de voltaje entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Esta ganancia se obtuvo a partir del análisis de las gráficas de voltaje en el tiempo. Igualmente se logró realizar el diseño del accionamiento de un motor a partir de un relé de 5 voltios con un transistor 2N3904. Este es un transistor BJT y por lo tanto se utilizan los cálculos correspondientes al trabajo con este tipo de transistores. Se calcularon las resistencias necesarias para trabajar este circuito como un divisor resistivo y se partió para realizar este diseño con los datos del relé, que es que este relé es de 5 voltios con una resistencia interna de 240 ohms. Este diseño funcionó correctamente en la simulación y en el montaje físico, logrando obtener 1 amperio para el motor. Igualmente se logró realizar el diseño del puente H para el control de motores, donde se pudo invertir el giro con 2 switches. Igualmente se pudo modificar la velocidad de giro del motor con un circuito PWM. El circuito para el puente H se realizó con transistores MOSFET. El control de la velocidad desarrollado con un 555 se desarrolló correctamente y se evidenció una señal completamente cuadrada con una frecuencia de 9 Hz y 33 Hz máximo, dando una velocidad aproximada para el motor entre 505.2 y 1980 revoluciones por minuto. Es decir, que entre estos valores de revoluciones por minuto se puede variar la velocidad del motor. Se logró comprender el funcionamiento de los transistores BJT y MOSFET. En esta práctica del laboratorio también se reforzó la teoría sobre los transistores y su funcionamiento en cuanto a simulaciones y montaje. Se tomaron las precauciones necesarias para realizar los montajes y se logró entender y reconocer los distintos datos de la hoja de datos de cada componente. Como se puede evidenciar en este trabajo, se logró el montaje, la simulación y los cálculos de todos los circuitos planteados.